9 de la mañana, 11 minutos. Vienen decisiones del Consejo Electoral, Felipe, sobre las cuentas de la campaña Petro-Gustavo. La campaña hace 2 años. Se pusieron de acuerdo en un tema estrictamente mecánico que va a agilizar las decisiones, razón por la cual el presidente Petro está hablando de golpe blando. A esto se refiere el trino del presidente del fin de semana que dice: se están organizando para el golpe blando, lo anunciado se desarrolla, y llama a la movilización contra lo que él llama designio oligárquico. Yo no tengo ni idea qué quiere decir, Felipe, designio oligárquico, pues. No, no entendí tampoco la relación que hace con elecciones parlamentarias en ese trino. No sé a qué se refiere el presidente. No será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos, será una lucha popular. El presidente Petro debe estar inquieto porque el Consejo Electoral, ya autorizado por el Consejo de Estado, tiene en sus manos la decisión y el mecanismo para pronunciarse sobre las cuentas de la campaña de Gustavo Petro. Y por lo que ha trascendido, el monto es de 5.300 millones, ¿no? ¿Qué es lo que 3.700 para la primera vuelta y 1.600 para la segunda. Correcto, esas son las cifras, Felipe. Y eso, pues obviamente el presidente seguramente ya conocía que se venía pues esta investigación en lo que iba y tal, porque él tiene su abogado ante el Consejo Nacional Electoral. Y entonces se adelanta diciendo que lo que quieren es tumbarlo. Él ya tenía es como el 10º golpe blando. El señor presidente tenía la esperanza de que el Consejo de Estado impidiese que avanzara la investigación en el Consejo Electoral. Pero eso sí no podía pasar, Néstor, porque pero digo, él y su abogado, el doctor Carvajal, tenían la teoría de que al presidente Petro solamente lo puede investigar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Sí, esa fue la queja que entablaron unos congresistas. No, por eso, pero aquí es investigación. Es que el Consejo Electoral no está investigando al presidente, está investigando a la campaña del presidente, pero no es una investigación personal, y por eso la defensa del presidente Petro pues no ha tenido éxito, porque confunde esas dos cosas. Una cosa es las cuentas de la campaña, si efectivamente pues registraron todos los ingresos, si los gastos no se saltaron los topes, etcétera, etcétera. Y otra cosa es las responsabilidades posteriores, si es que algunas de esas dos cosas no pasaron, que tienen distintas personas: el candidato, el gerente, el contador, el revisor fiscal, en fin, todas las personas que participan en la rendición de cuentas de la campaña. Ahora, pues Héctor, pueden llegar a tener algunas responsabilidades administrativas, penales, civiles, disciplinarias, en fin, ya se verá. Y es así, en el caso del presidente, son las que solo las puede derivar el Congreso de la República. El presidente en ese trino, Felipe, en el que habla de esta no será una votación parlamentaria, creo que el presidente Petro está anticipándose, como si este motivo de la investigación a las cuentas de su campaña se fuera a convertir en una especie de juicio político, en una especie de impeachment. Lo más cercano que hemos tenido en Colombia a eso fue el caso de Ernesto Samper. El proceso 8000. Claro, en la comisión de acusaciones, por eso él habla de votos parlamentarios. Todavía, la verdad, todavía lo veo muy improbable. Todavía estamos lejísimos de eso, porque no hay decisión ni del Consejo Electoral. Después tendría que venir un proceso en la Comisión de Acusación, después una votación en la Cámara de Representantes, después en el Senado de la República. Es decir, y creo que todos saben, Felipe, al presidente Petro hay que dejarlo terminar. Desde el Consejo Electoral, novedades sobre el caso Petro. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Mire, para que entendamos un poco por qué está tan inquieto el señor presidente de la República, hay que entender la decisión que tomaron los magistrados del Consejo Nacional Electoral en la sala plena del pasado jueves. Esa sala plena que se retomó la discusión de la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se dio luego de la decisión del Consejo de Estado, que le ratificó las competencias al Consejo Electoral para investigar no solo a la campaña, sino también al presidente de la República en su calidad de candidato presidencial. Y es por eso que esta ponencia solicita abrir investigación formal y formular cargos contra los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego en calidad de candidato presidencial, Ricardo Roa Barragán en calidad de gerente de campaña, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemos en calidad de auditores, y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por la presunta vulneración al régimen de financiación de la campaña.
Esa decisión que se tomó en la sala plena fue la rotación simultánea del expediente. ¿Esto qué significa? Que todos los magistrados van a recibir al tiempo el expediente, lo van a revisar completo y van a emitir un concepto. Y más allá, y a más tardar en 15 días, deberán tomar una decisión frente a esta ponencia que dice, según las indagaciones realizadas por los magistrados Ortiz y Prada, que la campaña se habría violado los topes por cerca de 5.355 millones de pesos. En la primera vuelta se habrían vulnerado los topes por 3.709 millones de pesos y en la segunda vuelta se habrían vulnerado por 1.646 millones de pesos por omitir pagos, por ejemplo, la donación de FECODE por 500 millones de pesos, la donación de la USO que en primera vuelta superó los 100 millones de pesos y en la segunda vuelta los 300 millones de pesos, el pago de testigos electorales por 931 millones de pesos en la primera vuelta, el pago del Movistar Arena por cerca de 100 millones de pesos, el reporte de gastos aéreos por 962 millones de pesos. Bueno, son cerca de 350 páginas esta ponencia que tienen que discutir los magistrados del Consejo Electoral y que con esta decisión podrían acelerar esta votación. Esto ha llevado a que el presidente Petro, a través de su red social en X, vuelva a hablar del golpe de Estado, del golpe blando. Dice, abro comillas, se han organizado para dar el golpe de Estado, lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos, esto será una lucha popular, cierro comillas. Pero hay algo que el presidente no tiene en cuenta y que fue la decisión del Consejo de Estado. La competencia que le da el Consejo de Estado, el Consejo Electoral, es simplemente para investigar y eventualmente sancionar administrativamente tanto al candidato presidencial como al gerente como a la campaña. Si en dado caso se incurriera en asuntos penales o disciplinarios que incurren a la calidad de presidente de la República, esa competencia es de la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, que deberá conocer y eventualmente tomar las decisiones y las investigaciones del caso. Les cierro con este dato, Néstor. Mientras esto ocurre en el Consejo Nacional Electoral y por otro lado se están avanzando en las indagaciones en la comisión de acusaciones, en la Fiscalía también se está avanzando en la recolección de pruebas en el caso de los no aforados. Me refiero, por ejemplo, el exgerente de la campaña y presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Esa recolección de pruebas en estos momentos está en manos del fiscal coordinador de delitos electorales, el fiscal Elkin Ardila Espinosa, quien ya ha empezado a buscar no solo a medios de comunicación, sino a diferentes organizaciones que contrataron con la campaña para recaudar las pruebas de esa presunta vulneración de la campaña. Andrés, Néstor, esa parte es muy importante, es que hay una investigación de carácter estrictamente administrativo, Ricardo, sí, que es la que hace el Consejo Electoral. Hay una investigación derivada de ello, la penal, que hace la Fiscalía General de la Nación. Si se violaron topes, el carcelazo no lo paga, lo decide la Fiscalía, lo paga claro, el presidente Petro. Aquí hay un cambio de norma que se da luego del caso Odebrecht. Que es que el candidato responde. Pero no penalmente. También penalmente, sí. Lo que pasa es que penalmente el presidente de la República va a ser en cualquier caso investigado por la Comisión de Acusación. Pero lo más grave no es la responsabilidad penal, sino que lo que dice la Constitución colombiana es que cuando se han violado los topes de la campaña, se ha excedido en los gastos, el candidato elegido en esa campaña pierde su investidura, pierde su cargo. Eso es realmente lo grave. Esta es una norma pues que prácticamente no ha tenido aplicación, no tiene un desarrollo legal, no se dice cómo se deriva, digamos, esa consecuencia, pero ese es realmente el problema. Si hay una autoridad, en este caso el Consejo Electoral, que es quien determina si los gastos fueron o no, pues la consecuencia es que la persona que se eligió pierde su cargo. Ese es el temor del presidente, no que lo metan a la cárcel. ¿Cuál es el procedimiento? El Consejo Electoral no es el que pues dice... esa es la discusión que se armaría, porque como le digo, no hay un desarrollo legal. Como no hay quien, como no ha pasado nunca en la historia de Colombia, Felipe, yo la verdad rezo porque no sea Gustavo Petro el primer responsable. Pero hay una cosa importante también en asuntos de tiempo. Lo que va a decidir el Consejo Nacional Electoral antes de que termine septiembre es
Claro, pero ojo que es si formulan o no formulan cargos. Todavía no viene la sanción. Si formulan cargos el Consejo Electoral, viene otra etapa que es la investigación. Formular cargos significa presentar una acusación, claro, se inicia una investigación, copias a la Cámara de Representantes. No, claro, en este caso. Pero viene una investigación que no termina allí. Formular cargos es que el Consejo Electoral investiga de fondo, formalmente. Tiene toda la razón, Ricardo. Esa me parece que es una precisión muy importante. La decisión que va a tomar el Consejo Nacional Electoral no termina el caso, claro, sino que lo comienza. Inicia el caso, claro. Sí, inicia el caso, claro. Es como cuando se va a iniciar un juicio penal. Equivale, digamos, a la imputación de cargos que hace la Fiscalía. Sí. La persona todavía no está condenada, sino que le comienza el juicio para que empiece a invocar sus argumentos, sí es cierto, Néstor, a presentar sus pruebas, y pero mire, Héctor, lo que sí es cierto, Néstor, es que el presidente Petro se está adelantando y comienza a hablar de golpe blando. Claro, pero el presidente exagera, por decirlo menos, hablando de golpe blando cuando se trata de esta investigación. Como lo hemos dicho acá reiteradas veces, el Consejo Nacional Electoral solo puede tomar decisiones administrativas. La campaña superó o no los topes. Hay una discusión que es válida y es qué tan legítimo es que el investigador de eso sea el ex representante a la Cámara del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, que tiene una decisión, que actúa más como un político que como un juez, pero eso es otra discusión. Entonces, claro, todos son políticos, todos, los que tratan de tapar y los que tratan de destapar, todos son políticos con una agenda política y no jurídica. Claro, pero de ahí va a haber solo una decisión administrativa. Lo que sí es cierto es que esto tiene unas consecuencias penales, pero yo en esto difiero, y es que la consecuencia penal es para quien administra los recursos de la campaña, es decir, al gerente de la campaña. El artículo del Código Penal dice que la violación de topes o de límites de gasto es para quien administre los recursos de la campaña electoral que exceda esos topes, que incurrirá en 4 o 8 años de prisión y multa correspondiente. Entonces, aquí la preocupación sobre una posible condena o una persecución penal contra el presidente por la violación de topes no la veo. Lo que sí es cierto, y la plantea Héctor, es ¿qué pasa cuando el vehículo para elegirse presidente no goza de la legalidad plena? Entonces se declara la pérdida de investidura. Esa figura es para que se deleiten los abogados, pero políticamente no tiene ninguna viabilidad en Colombia. No va a pasar absolutamente nada con eso. Y por eso yo sí creo que el presidente ve fantasmas donde no los hay. Sabe que hay que recomendarle, Felipe, a la gente del Consejo Electoral y a todos los que tienen que ver con esto. Me da pena la sugerencia que voy a hacer. Dejen caducar esta investigación. La investigación caduca, se vence a los 3 años, ¿no? Sí, a los 3 años. 3 años es después de los hechos. Usted tiene que contar desde que se conoció o desde que fue el evento a menos de un año. Yo le pondría junio del 2025, que es la fecha que tiene el Consejo Nacional. Pero ¿por qué esa sugerencia, Néstor? Felipe, porque lo mejor que puede pasar es que nadie toque a Petro. ¿Usted se imagina aquí Petro caído? Un juicio político al presidente Petro. Mejor dicho, la victimización de Petro sin juicio político, sin investigación, es de tal tamaño que sería, Felipe, el infierno para Colombia. Se repetiría lo de la alcaldía. Claro, ¿se acuerda usted cuando lo sacaron? Pero no se puede convertir en un Gustavo Petro intocable. Néstor, aquí hemos tenido presidentes investigados. Entonces Petro, por ser Petro, está por encima de la ley. Felipe, déjenlo. Y de la Constitución. Déjenlo, no, yo entiendo su argumento. Felipe, déjenlo que termine. Conociendo la manera de actuar de Petro, yo entiendo su argumento. Prende el país. Felipe, vamos a estar, en caso de que prospere esta investigación y todo lo que se deriva de la investigación, en un escenario infinitamente peor, más hostil, más polarizado, que no conduce a nada. Ya Petro fue elegido presidente, Felipe, déjenlo terminar. Háganse los locos, miren para otro lado, caduca la investigación y el presidente Petro se queda sin el San Benito de que hay un golpe blando en su contra, de que las víctimas... Nada, Felipe. Claro, es que lo que está planteando... Pero eso es un pésimo antecedente, ¿no? Sí, claro, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Entiendo la no conveniencia de investigarlo por su carácter de victimizarse todo el tiempo, pero resulta que él aquí lo que está haciendo es, se anticipa desprestigiando y deslegitimando el Consejo Nacional Electoral, diciendo que eso es un acuerdo para tumbarlo. Y resulta que es que el Consejo Nacional Electoral no se lo inventaron en este gobierno. Consuelo, el Consejo Nacional Electoral está en la Constitución colombiana. Claro, pero lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es cumpliendo con el mandato constitucional de ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral. Si dejan caducar, no pasa nada, nadie se da cuenta, no será la primera vez que se violan. ¿Usted cree que las campañas, Petro es el primero que viola topes de campaña? Pero hay por lo menos que
dejarlo para la historia. Hay que dejarlo para la historia. Y esa es la defensa del presidente Gustavo Petro, que otros gobiernos o que otras campañas también lo hicieron. No, yo sé. Pero Néstor, es muy difícil que esto no termine en juicio político. Este es el fuera Petro, pero ya con armas, pues armas institucionales. Si está la posibilidad de la pérdida de la investidura, muy seguramente esto va a terminar en juicio político, porque hay una polarización muy grande. Y si las posibilidades del petrismo en elecciones pintan buenas, mucha gente va a tratar de insistir ahí. Y el problema de esto es que la decisión... Álvaro, perdónme, no le entendí. ¿Que las posibilidades del petrismo pintan buenas cuándo? Si más adelante unos sectores radicales consideran que el petrismo tiene posibilidades de poner presidente, pues van a acelerar un proceso de estos. Y el problema es que la decisión... usted me está dando la razón, Álvaro, es lo que intento decir. Si a Petro lo convertimos, Felipe, en víctima... Pero es que el sistema político ha hecho todo... El sistema político ha cometido todas las torpezas frente a Petro siempre y las sigue cometiendo, o sea que muy seguramente va a seguirlas cometiendo. Por eso es presidente, por eso fue alcalde. Pero y entonces pero es que esta decisión la toman. Yo sé, Aurelio, yo sé que todos tienen razón, que Petro no está por encima de la ley, que para qué está la ley, todo eso. Pero le digo, políticamente, Aurelio, dígame, con criterio práctico, ¿cuál es el mejor Petro político que hay? El de los balcones, el que está... ¿Hay alguno víctima? El Petro ¿Hay víctima, alguno bueno? El Petro víctima ¿Hay de alguno Alejandro bueno? Ordóñez. No, es que se puede repetir. Pues claro que sería un error. Hoy, cortesía de la victimización desde sería la un error como el de Alejandro Ordóñez, pero ya cometido a gran escala. No sé. Y el problema es que el sistema político tiene unos problemas de financiación política muy grandes. En Colombia sabemos que todos los senadores que eligieron a los miembros del Consejo Nacional Electoral, que son opositores de Petro, muchos de ellos se eligieron violando los topes en miles de millones. Y sabemos que ese Consejo Electoral no hace nada porque está politizado y que campañas anteriores han tenido esos problemas. La única que está en la cárcel es la Merlano, porque el sistema electoral precisamente no hace nada y lo de los topes es una costumbre reiterada en el sistema político colombiano. Entonces, por eso es que es tan delicado pretender que el que derrota al sistema político que más problemas de corrupción en financiación política tiene, termine siendo el primero, ya acabo, termine siendo el primero condenado o castigado. Claro, es que las reglas cambiaron, para lavarse las manos después de Odebrecht. No quiero imaginarme. Pero si Petro no derrotó ningún sistema político, Petro llegó de la mano de Juan Manuel Santos, de Roy Barreras, de Alfonso Prada, de Mauricio Liscano, de Armando Benedetti. ¿Cuál derrotó al sistema político? No, hombre, perdóneme, no cambiemos la historia, porque es que con cambiar la historia no se arregla el punto. Como tampoco se arregla violando la ley, pero algo peor, violando las matemáticas. Lo que suman los gastos de Petro superó el tope de la campaña. Eso ya no lo Aurelio, de acuerdo. Eso son 300 del uno, 400 del otro, sí, de acuerdo. 800 de la factura. Usted tiene razón. Violaron los topes, seguramente. Llegamos a la conclusión. Entonces violamos las matemáticas también. ¿Se imagina a Gustavo Petro en plan de mártir? Entonces le tenemos miedo, Néstor, perdón, María Consuelo, miedo que no cumpla la ley. Una pequeña cosa. Hacemos las cuentas de la campaña con el lápiz de Petro ese de borrar. Entonces vamos escribiendo y nos echamos un poquitico de saliva y borramos, y hasta que le cuadramos. No, Petro, si violó la ley, tiene que responder por eso. Diga golpe blando, diga golpe duro, diga golpe mediano. Néstor, si usted me dice... Y el señor Roa tiene que responder. Ricardo Roa tiene que responder. Bueno, que responda Aurelio. Si 23.000 es más que 22.000, pues que responda. Que responda Roa. Perfecto, que responda Roa. Si ponen a responder a Petro por esto, Petro se monta en una campaña de víctima y vuelve a ganar las elecciones en el 2026. Ahora, Néstor, yo entiendo su argumento, Néstor, pero... Si eso quieren, bienvenidos. Bueno, ustedes... Yo creo que todos estamos entendiendo el argumento. La ley colombiana establece la inimputabilidad para ciertas conductas antijurídicas. Y esa se aplica cuando la persona que ejerce ese acto antijurídico no tiene la capacidad de comprender que es un acto ilícito, o tiene, por inmadurez psicológica, por trastorno mental, no sabe el delito o el comportamiento antijurídico. Pero Gustavo Petro se quiere autoproclamar inimputable
bajo la amenaza de que va a incendiar este país y nos tiene a todos contra la pared. Entonces, ¿hasta cuándo eso? Y de nuevo viene el llamado a las Cortes para que emitan un comunicado y le digan al presidente: deje de hostigar a los periodistas, deje de hostigar a todo el mundo y no pretenda declararse inimputable por conductas antijurídicas que usted o su campaña cometieron. Hostigar y desprestigiar. Aquí por fortuna varios Petro tiene al país varios han coincidido en pues esto. Lo que hay que pensar, me parece a mí, digo con todo el respeto, Felipe, es a Gustavo Petro le queda un año de gobierno. Cuando pase un año, Felipe, ya está en la etapa final de su gobierno. Ya comienza la campaña presidencial. Comenzamos a saber quiénes son los candidatos. No, pues ya comenzó. Pero lo que queremos es que se sepa aquí por fortuna varios coincidimos. ¿Pasó los topes o no? Se lo respondo. Varios coincidimos aquí en que... Y lo que queremos varios es una coincidimos, María Consuelo, seria. permíteme. Varios coincidimos acá en que el CNE ha tomado decisiones políticas en los anteriores gobiernos y ha decidido o dejar archivar o no investigar o mirar para el otro lado, porque lo conforman 9 excongresistas reciclados, no en este gobierno. Históricamente el CNE es eso, es un recicladero de congresistas que se queman al Congreso y que llegan allá en una agenda política no jurídica. Entonces, pues bien haría ese Consejo Nacional Electoral, que es político no jurídico, en hacer exactamente lo mismo que ha hecho en el pasado, y es mirar para el otro lado, por el bien de la estabilidad del país, porque lo que sí es un desastre. Es decir, le estamos pidiendo al Consejo Nacional Electoral. Lo que sí es un desastre es tener un presidente victimizándose de balcón, haciendo lo mismo que hizo en la alcaldía, que era la justificación absoluta de la capacidad de resolver los problemas de la gente. La forma de desprestigiar. Pues lo que ha hecho históricamente el Consejo Nacional Electoral es eso. Deslegitimando el Nos vamos a Consejo tapar el sol con las manos. Contribuyen mucho a la democracia. O sea, están contribuyendo mucho a la democracia, desprestigiando el Consejo Nacional Electoral, que es una institución creada en la Constitución, en el artículo 265. Pero Felipe, no le metan tampoco tanta milonga de que esto no es desprestigiar al Consejo. No, claro, lo están deslegitimando para justificar el golpe blando. Mi teoría es el peor escenario político. Y el gobierno Petro no está saliendo bien, políticamente no le va bien al presidente Petro. No, a él lo que el peor escenario político es graduarlo de mártir. Pero bueno. Pero Néstor, déjeme decirle esto. Yo pues no puedo estar de acuerdo con su tesis ni con la de Luis Ernesto. Digamos, me quedaría muy mal. Yo termino aquí esto y me voy a ir a dictar una clase de Derecho Constitucional a unos jóvenes de 18 años y me quedaría muy mal pues estar diciendo, mire, eso háganse pero usted los sabe bobos, en el fondo que yo eso tengo háganse razón, los bobos y miren para otro lado, es mejor que miren para otro lado y porque es mejor, dejemos eso así. No, pues yo no lo puedo afirmar, pero déjeme decirle que yo creo que va a pasar. No lo puedo afirmar, pero no lo puedo negar. No, lo que le quiero decir es que creo que eso es lo que va a pasar. Yo creo que el Consejo Electoral, primero, como ya lo dijimos, si tomara una decisión, es una decisión en la que comienza un proceso, no termina. El proceso tiene que terminar, como usted ya lo recordó, de aquí a mayo del año entrante, porque el Consejo tiene un plazo de 3 años para estudiar estos casos, y 3 años se cumplen en mayo del año entrante, o sea que le quedan 8 meses, 9 meses, hay vacancia judicial en diciembre, en fin, no parece haber tiempo teniendo en cuenta que se inicia el caso el día que tomen la decisión, primero. Segundo, una cosa que no se ha dicho y que es muy importante, en el Consejo Electoral las decisiones se toman. Todas las decisiones del Consejo Electoral se toman con las 2/3 partes de sus miembros. Que son 9, es decir, 6. Que son 9. Tendrían que votar 6 a favor. Yo francamente no sé, tal vez Ricardo tiene la información más precisa, pero hay un magistrado que ha entrado y ha salido que se llama Altus Vaquero. Ha entrado y ha salido porque el Consejo le ha anulado la elección, la Corte Constitucional le ha dado tutela. Ese no sé si hoy está actuando o no, es decir, no sé si la votación la van a tomar 8 o 9, pero igual tendrían que ser 6. Hay 2, al menos creo, también Ricardo me ayuda, que son del pacto histórico, ¿no? Es decir, hay 2 votos al menos totalmente seguros. Son 2 magistradas, Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez, que son 2 magistradas del pacto histórico. Y hay un tercero que yo entiendo que se eligió a nombre del Partido Liberal, cuyo nombre francamente no recuerdo, que entiendo que también está con el gobierno. Benjamín Ortiz, que es el que está investigando al presidente. Le falta uno, Héctor, le falta uno, que es Cristian Quirós, del Partido Verde, de cuando el Partido Verde era dirigido por Carlos Ramón González.
eso quiere decir que la posibilidad de que aprueben la ponencia que está presente, que está pendiente de votación, pues es bastante lejana, porque tendrían que conseguir 6 votos y no parece que los vayan a conseguir. Entonces, entre estas idas y venidas, su deseo yo creo que se va a hacer realidad. Todo eso es para decirme no, pero sí, ¿no? La vuelta es no, pero sí. Le iba a decir, Héctor, de Altus Baquero, lo que pasa es que hay una tutela, porque Altus Baquero fue nombrado, después se cayó, después lo reintegró el Consejo de Estado, así que ha ido y ha venido. Pero sí, es que ha sido tan difícil llevarle el caso, el ritmo de ese caso, que yo no sé en este momento en qué está, porque a él lo suspendieron y la Corte Constitucional mediante tutela lo reintegró. Sí, la a la semana siguiente el Consejo de Estado anuló la elección. Y entiendo que la Corte Constitucional volvió a reintegrarlo, pero yo no sé si ya está en el cargo. Sí, está en el cargo mientras se resuelve la el Consejo de Héctor. El Consejo de Héctor es pues muy abogado, ¿no? Dejen vencer los términos. Más o menos fue lo que le entendí. Bueno, no, pero sigan sugiriendo eso y ahí tienen el barrio al lado. Yo no estoy dando ningún consejo. Miren a Venezuela. Yo no estoy diciendo que eso es lo que deban hacer. Estoy diciendo a Petro que se empieza a comportar como un dictador. Estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero no, que quede claro que yo no estoy diciendo que eso es lo que deban hacer, pero eso es lo que va a pasar, porque es que en 7 meses, mire, aquí arranca un debate judicial de probatorio, de argumentos, de vericuetos procesales, etcétera, que en 7 meses no se alcanza a resolver. O sea, el abogado del presidente Petro mete una nulidad, el abogado del presidente Petro pide 10 testimonios, pide 3 inspecciones judiciales y se acabaron los 7 meses. Sí. Bueno, 7 meses y medio es lo que queda. Ese será el debate de aquí en adelante alrededor de qué hace y cuáles son las consecuencias de la investigación del Consejo Electoral en caso de que triunfe la tesis de que efectivamente se volaron los topes de la campaña del 2022. Mejor dicho, aparecieron los ñeñes por mayoría.